El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Ese es su número de teléfono para usted obtener mayor información de cómo acercar, cómo arrimar su hombro a esa causa por los enfermos de cáncer de la comunidad de Villa González y de las demás comunidades vecinas a ella. Repito, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentada por la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica para formar jóvenes en alto riesgo. Acérquese ahí, lleve sus mejores deseos, su caridad, póngala en manos verdaderamente humanas, manos de servicio, manos que van con ancho ánimo a entregar esa sabiduría y esa capacidad de trabajo de la congregación salesiana. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, la sociedad sigue impactada, hay muchos problemas con el asunto este de la conducta policial y todo eso. Y son cosas muy graves y que afectan la imagen del gobierno, como hemos señalado otras veces. Pero además, también hay conductas, decíamos nosotros, hay funcionarios que no guardan el respeto, diríamos, por las instituciones, por la situación misma del país, cuidar de sus palabras, de sus gestos, de sus manifestaciones, qué sé yo. Gente que muchas veces se excede en autoelogios, en autobombos, en adanismo también. Otros que se ven, digo yo, como ilusionistas, otros que son como una suerte de malabaristas de circo. Así hay muchísimos funcionarios. Y el gobierno, que también hemos señalado que el gobierno en sentido general anda en varias velocidades, se ha señalado también. Es decir, el presidente puede andar como por un lado y parte de su funcionariado anda por otro.
O muchas veces lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Entonces, en esas cosas como que falta una coherencia mayor, algo como que una más las piezas del gobierno tienen que lucir más uniforme y que las políticas públicas se vean. Y uno se queda haciéndole algunos señalamientos, algunos sectores que uno ve que hacen alardes y uno les tiene esas críticas no por necear, son críticas que uno las entiende constructivas, no son destructivas, ni uno anda en una posición de querer aguijonear a ningún funcionario ni nada. Mi caso particular, el caso del sector agropecuario, ustedes han visto como yo, antes de que el gobierno diera los primeros pasos, hacíamos las advertencias de muy buena fe. Y yo recuerdo que le decía, presidente Abinader, póngale atención al sector agropecuario. Porque venimos de una pandemia, venimos de una serie de debilidades que han tenido la gente un sobresalto, los productores agropecuarios incluidos, sus cosechas, con dificultades de mano de obra, el virus ha tenido que alejar, puede haber problemas y no es justo que se pierda esa vocación de trabajo o que se limite o se descienda en el nivel de empuje que tienen los agricultores y los ganaderos y entonces nos veamos mañana afectados porque la producción no sea suficiente, los niveles productivos bajan, qué sé yo, la misma productividad, aunque débil, escasa, se vuelve casi, se difumina. Entonces, uno hace esa cosa, pero no es con fines de necear, ni de hacer, ni de dañar. Pero fíjense cómo viene arrastrándose, por ejemplo, en ese sector, como decía yo ayer cuando leía el comportamiento de los diferentes sectores dentro del programa, o mejor dicho, el índice mensual de actividad económica con respecto al Producto Interno Bruto, cómo el crecimiento de ese sector está tan rezagado, apenas un 2%, decíamos ayer. Pero tenemos 20 meses hablando de eso, pero la queja es que no se nos hace caso. Pues bien, en todo esto, además hay funcionarios que son veteranos, que son gente que ya por la edad y por el tiempo y la experiencia que tienen en las funciones públicas, debieran tener un comportamiento sosegado, maduro, preciso, pero tienen también, andan como buscando, como jugando al azar y como si la gente no tuviera memoria. Plantean las cosas también que se interpretan como, hemos dicho nosotros otras veces, como si fuera una deriva autoritaria o impositiva, o me impongo porque soy el poder. Y entonces, después de uno ver tantos fracasos y tantos tropiezos que ha tenido la administración de Danilo Medina al salir del poder y que se veían como insuperables, y era gente aquella que estaba imbuida de un poder que decíamos que tuve yo que citar muchas veces aquí, a Immanuel Kant, de que el poder, el que goza del poder, cuando se goza del poder, se pierde, decíamos, la capacidad de razonamiento y la capacidad de poder expresar con libertad incluso sus ideas y todo, porque la gente se pone, como se dice vulgarmente, se ponen loca. Yo he pensado, o mejor dicho, no yo, mucha gente puede pensar que la edad da madurez política,
Pero hay políticos que parece que no, la edad no madura políticamente a la gente. Y el caso más, para mí, puedo quizás estar equivocado, pero el caso más emblemático es el de doña Milagros Ortiz Bosch. ¿Por qué digo esto? Porque doña Milagros, que ya es una dama, me imagino que octogenaria alta, doña Milagros, en una especie como de arrebato, o de, también yo podría decir, de onerosa nostalgia, porque en este caso, traer por las, como se dice, por los cabellos, aquella reforma constitucional que se hizo del 50+1, para fines de que la democracia tuviera que darle participación a pequeñas fuerzas políticas que en una primera vuelta, por ejemplo, si no están definidas con una de los bloques mayores, entonces inciden en una segunda vuelta, porque se agrupan, se unen, buscan, y eso activa la democracia. Aquella vez, como se interpretó, y vamos a decir que se justificó para fines de impedir que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República. Porque Peña era el candidato que tenía un 40, un 45, un 46, un 44% seguro de votos. Lo tenía asegurado. Entonces los adversarios pensaron, bueno, vamos a buscar el 50+1 porque es una forma de ponerle una serie de un valladar al pase cómodo de José Francisco Peña Gómez para alcanzar la presidencia de la República. Entonces ya esto le va a poner la situación difícil, porque entonces en segunda vuelta vienen negociaciones y esas cosas. Y de hecho eso fue lo que pasó. Ahora, que 28 años después, usted, porque está en el poder, traiga eso por los cabellos, hay que tener cuidado, porque es lo que nosotros hemos dicho también. Cuando usted alía la mala fe y la astucia y lo hace en forma burda, queda mal. Usted no puede, no se ve bien aliar la mala fe y la astucia en forma burda. Cuando doña Milagro ha planteado que se reforme el 50+1, repito, onerosa nostalgia, pero también se interpreta eso como vengar al doctor Peña Gómez. Es decir, ahora que estamos en el poder, que tenemos esta facilidad, vamos a cambiar el 50+1 para facilitarle al presidente Abinader que gane con un margen de un 40%, un 45%, un 42%, qué sé yo, que pueda ganar en primera vuelta. Ya eso en sí es una molestia para fines de que el gobierno esté tranquilo con una oposición que no le haga una oposición cerril, molesta al gobierno. Porque entonces se ve como precisamente una venganza. Es decir, vamos a vengarnos ahora, que pudieron haberlo hecho en el año 2000, 2004, en ese periodo, porque tenían una mayoría aplastante. Hipólito Mejía no obtuvo ni siquiera el 50+1. Pero no se quiso cambiar, nos imaginamos eso, porque Balaguer estaba vivo, Juan Bosch también estaban vivos. Esos dos líderes estaban vivos ahí. Tal vez Hipólito Mejía no quiso atentar contra la estabilidad y tener a esas personalidades, tenerla, aunque ya en la, diríamos, la edad tan avanzada que tenían ambos, uno sabe que ya la situación era casi de desaparición física. Balaguer muere en el 2002, don Juan creo que murió en el 2001, es decir, el gobierno modificó la Constitución
con el apoyo, no con el apoyo, sino con un Balaguer prácticamente acostado, en cama de muerte, porque murió prácticamente después de esos días. Y todo el mundo recuerda las idas y venidas a esa casa, con gente que iba y negociaban con Balaguer, y eso era una cosa, una fealdad política para el momento. Pero esta vez, plantearlo como lo planteó doña Milagro, ella quiso negar que no había ningún interés particular del partido, o mejor dicho, del Partido Revolucionario Moderno de que se cambiara el 50+1. Nosotros señalamos siempre que esa era una conducta del PRD y que en el PRM parece que como hijo legítimo del PRD era jugar a lo que siempre hemos señalado, de bajar la malla del killing cuando va a rematar el PRD y entonces subirla cuando iba a rematar el contrario, o acercar o alejar la verja del estadio de béisbol para fines de cuando usted está en el cuadro, se aleja, y cuando va al bate, al cajón de bateo, entonces se achica para facilitarle a usted el jonrón. Todo eso se planteó. Doña Milagro tal vez no le lucía, digo yo, por eso digo que con la edad la madurez no da, no se consigue con la edad. Porque la persona que menos podía expresar una exigencia por una modificación constitucional en los momentos en que está esto y que ella misma planteó eso, decíamos nosotros la semana pasada, que era una imprudencia de parte de ella porque era, como se dice en lenguaje coloquial, enseñar el refajo. Decíamos nosotros, porque esas cosas se ven demasiado evidentes, que la persona que plantea que se modifique el 50+1 insiste que va a salir a la calle a buscar la ebriedad, el remolino de la calle, si hay que buscarlo para fines de cambiar la Constitución. Entonces, esas cosas, en tiempo como está esto, que el gobierno no puede ni siquiera elaborar una reforma policial, ir a una reforma constitucional en un ambiente de hostilidad de los partidos políticos, podría precipitar una crisis, no de que el gobierno se vea impelido de actuar o que el gobierno pueda caer, que sé yo, nada de esas cosas. Pero no es bueno que en la situación política que hay, la situación económica que hay, que el gobierno entre en un dime y direte con la oposición en un asunto por la Constitución, cuando el propio presidente, se lo van a estrujar las veces que se opuso a reformas constitucionales, el propio presidente. Entonces, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Antoliano Peralta, dice que está convencido de que no hay ningún obstáculo para que la Asamblea Revisora se reúna. Pero ¿cómo que no hay obstáculo? Y los dos partidos de oposición dicen que no. ¿Ustedes imaginan una asamblea con los votos nada más del PRM, que no alcanzan? Entonces, que la asamblea se reúna y disponga los elementos propuestos y otros que sean sugeridos sobre la independencia de quien encabeza la Procuraduría General y la despolitización de las altas cortes. Señores, esas cosas usted no las puede plantear sin los partidos de oposición participando allí, porque ¿qué es lo que se va a interpretar? Que el gobierno vaya a comprar voluntades para hacer y construir una mayoría, lo mismo que hacía Danilo Medina. ¿Cómo el gobierno, en este ambiente de debilidad, si cabe decir eso, se va a meter, como se dice, en una campaña de adquirir votos para construir una mayoría y hacer una modificación constitucional, teniendo los dos principales partidos de la oposición o más, los 4 partidos más importantes de la oposición lo tienen en contra?
no quieren la reforma. Y entonces, y más que yo le decía lo siguiente, ustedes se imaginan que se incite a la Procuraduría General de la República a que vaya a hurgar en el comportamiento del gobierno en el que fue doña Milagro, vicepresidenta de la República, en actos de corrupción de ese gobierno, que hasta el gobierno de Danilo Medina tenía, ¿cómo se dice? Tenía los números mayores. Fue un gobierno que salió en forma pestosa del poder. Recuerden, fue un gobierno que tuvo muchos problemas de corrupción, el gobierno de Hipólito Mejía. Ustedes se imaginan los funcionarios que hubo ahí, que tienen bienes, que no pueden demostrar que lo adquirieron con ahorros propios. Imagínense que esa independencia del poder judicial se disponga a investigar ese gobierno de doña Milagros e Hipólito Mejía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Estarían con el mismo ánimo, doña Milagro y los demás, de que esta Procuraduría indague sobre los orígenes de grandes fortunas, propiedades en manos de los que dirigieron este gobierno y que no pueden demostrar? Repito, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí va a ser malo la independencia, probablemente la independencia del Poder Judicial. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, ayer hubo unas declaraciones del Papa Francisco. No me dio tiempo a tratar ese tema ayer, de la situación misma de Rusia y eso. Solamente adelanté algunos comentarios muy superficial, diría, con respecto al caso de Rusia y Ucrania y eso, y esas declaraciones del Papa Francisco. El Papa Francisco, desde que se inició en el papado, he dicho que es un papa chavista, un papa peronista, chavista y hasta fidelista fue. Un papa de izquierda. El papa que fue a Cuba a visitar a Fidel Castro y no recibió a ningún representante de la oposición cubana, que no se le puede llamar oposición formal porque no tiene espacio para decírsele que es oposición. Disidentes, gente que se atreve, valentísimo.
y valentísimas mujeres, principalmente las damas de blanco, y no fueron ni siquiera escuchadas por el Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco, que es un jesuita, y que digo yo, parece que no hace honor a esa vocación, al jesuitismo, yo diría, tradición, histórico, valga el adjetivo, histórico, porque hay que ver lo que fueron los jesuitas, señores. Esa compañía de San Ignacio de Loyola, creada por San Ignacio de Loyola, se le llamó la fuerza de choque de la Iglesia Católica, porque fueron gente que se organizaron cuando la reforma, como la contrarreforma, para apoyar a los papas y exclusivamente para combatir la reforma. Pero gente de ataque. Bueno, sus superiores se hacían llamar generales. El general Acuaviva. Oiga, esos fueron de la gente, de los iniciadores, diríamos, de la Compañía de Jesús. Y en la tierra del Papa, en Argentina, señores, todavía hay una provincia que se llama Misiones, porque los jesuitas de América crearon las misiones. ¿Por qué? Para tratar de liberar, de tener a los indígenas fuera del alcance de los encomenderos y de todas esas arbitrariedades propias de los colonizadores, del imperio, o mejor dicho, de ese reinado de Carlos III, creo que fue el que ordenó sacar los jesuitas del reino, de todos los reinos de España. Carlos III, 1700, no me acuerdo, 60 y algo, 67, no sé. Pero fue el reinado de Carlos III de España. Y ordenó que sacaran a todos los jesuitas de los terrenos de los reinos, o del reino donde España mandaba, que salieran esa gente. Y sacaron los jesuitas, fueron expulsados. Entonces, esas misiones del Paraguay, de Argentina y esas zonas ahí, esas fueron diezmadas. Pero esos jesuitas, esos curas jesuitas, pelearon con machete, con lanza y con todo, le pelearon a los conquistadores, a los españoles. Es decir, la historia de los jesuitas en América es una historia de combate. El Papa Francisco es el máximo representante de los jesuitas, diríamos, de América, porque él es jesuita. Pero el Papa, señores, ¿cómo es posible que usted venga y se exprese con una Ucrania que está devastada? Que usted venga y diga que los ladridos de la OTAN fue lo que trajeron esa invasión. Pero usted sabe que el asunto no es de OTAN. El asunto es entre democracia y dictadura. Que allí en Rusia hay un dictador que quiere gobernar 35, 40 o los años que Dios le permita vivir. Entonces, ese señor se tiene que inventar todas las excusas habidas y por haber para convencer primero a su pueblo. Hacerle creer que él es un enviado de Dios, una especie de embajador de Dios, que me mandó a esta tierra de la gran Rusia para proteger a mi Rusia de todo lo que quieran hacerle la gente de Occidente. ¿Y qué es lo que quieren hacerle la gente de Occidente? Borrar a Rusia. No es verdad. Nosotros hemos dicho a ti hasta el cansancio que esa Rusia de Putin recibió muchísimo apoyo hasta de alimentos, medicamentos, alimentos, asistencia tecnológica, de todo le brindó Occidente a la caída de la Unión Soviética. Al propio Yeltsin, hemos dicho, Estados Unidos le envió un avión hospital con el doctor de Baker para sanarle unas dolencias cardíacas. Pero se instaló el señor Putin y se instaló haciéndole ver a su pueblo y al mundo que él venía a defender su Rusia de todas esas intenciones malsanas
de Occidente. Occidente lo que quería. Si Rusia hubiera sido una democracia estable como lo es Alemania y como lo es España y lo es Holanda y lo es Inglaterra y todas las naciones de Europa, Rusia estuviera feliz. La OTAN incluso le ofreció espacio para que fuera miembro si querían. Porque la OTAN no veía a Rusia como un adversario en ese momento. A quien tal vez veían como adversario era China, que con el único país que Rusia tenía una guerra de frente, con un país grande, fue con China, nunca con Estados Unidos ni con ningún país de Europa, excepto Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿con quién es que ha peleado la Unión Soviética? Siempre peleó contra China, en su frontera, repito. Entonces, sobre la base de que Rusia es un imperio desde la época de Pedro el Grande, nosotros tenemos que volver a lo que fuimos. Y para eso tenemos que avasallar a todo el mundo y todo el que se acerque aquí es enemigo de Rusia. Hoy, ¿quién le ha dicho a Rusia que ellos son dueños de esas naciones, de que Ucrania tiene que ser rusa? Hoy todas las naciones de América, entonces tenemos que ser de España, porque fuimos españoles. Es decir, esas son excusas que nada más las tiene un dictador puro y simple, uno que quiera una dictadura para mantenerse en el poder sobre la base del engaño y las mentiras a su propio pueblo. Y eso es lo que han hecho. Entonces el Papa viene con esta idea peregrina a decir que los ladridos de la OTAN son los que han traído esta invasión. No, esa invasión la trajo el deseo, el inmoderado deseo que tiene el señor Putin de abarcar todo lo que era la antigua Rusia, desde Catalina la Grande, o Pedro el Grande. El Papa, para luego como cambiar, entonces le pide al patriarca Kirill que tenga cuidado, que no se incline mucho, no confiese a Putin, porque Putin es un malvado. Entonces, pero ya el daño, usted ha hecho unas declaraciones realmente penosas. Entonces el Papa parece que tiene poca calidad como jefe de Estado, porque el Vaticano, aunque sea pequeño, creo que no llega ni a mil personas. Aunque sea pequeño el Vaticano, pero es un Estado. Entonces el Papa tiene que actuar como un estadista, no es solamente yo soy un sacerdote. Usted no es solamente un sacerdote, el Papa es un jefe de Estado, aunque sea el Vaticano chiquito y qué sé yo. Pero hizo unas declaraciones totalmente desafortunadas, por eso que estamos diciendo. Entonces, Rusia, el señor Putin está condenado a tener que seguir sufriendo con esa guerra, que no es verdad, que esa guerra se va a alargar para el desgaste de Rusia. Hoy ya los países de Europa están, prácticamente 2 países se resisten al asunto del gas o de la dependencia rusa. Pero de aquí a diciembre, Rusia probablemente esté desconectada de su flujo de combustible a Europa. El carbón muy disminuido. El petróleo disminuirá prácticamente a cero. El gas podría ser todavía que le quede algo ahí, pero ya cuando queden 2 o 3 países por asuntos estratégicos y de geográficos que no puedan zafarse tan rápidamente de ese flujo que viene de Rusia ahí, pero quedarán tan magros los recursos que va a tener Rusia. Un país que no es del tercer mundo. Rusia no es del tercer mundo porque yo creo por la misma posición que tiene geográfica ahí, pero es una economía más pequeña que la economía de Corea del Sur. Porque Rusia lo que depende es de la venta de toda esa materia prima. Entonces, con esta guerra prolongándose, eso va a ser difícil para el señor Putin mantener esa guerra por meses. Y Occidente está preparando a Ucrania para que pelee esa guerra por meses. O Rusia tendrá que hacer un agotamiento de todas sus fuerzas
vaciarla sobre la destrucción total de Ucrania y Ucrania tendrá que desaparecer. Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué sería lo que quedaría? Porque Ucrania se va a defender hasta lo último. Pero más que Ucrania, señores, hay que ver lo que es Occidente. Nosotros dijimos aquí, dentro de nuestra ignorancia, decíamos que había una serie de factores que iban a pesar mucho en esta guerra, que eran esas armas ligeras al principio, aquellos Javelin, que nosotros hablamos de eso al principio, eso lanza granada contra los tanques, que Rusia iba a sufrir mucho con esas armas que estaban enviando Inglaterra y Estados Unidos. Y los mismos Stinger, eso, porque esos son armas que la usaron incluso en Afganistán, los fedayines o los mujahidines, como le llamaban en esa época. Esas armas son muy efectivas y decíamos nosotros, esos blindados rusos van a sufrir, lo dijimos antes de que se iniciara la guerra, y ese ha sido el resultado. En vista de que cambió el panorama de guerra en Ucrania, porque dicen los generales que eso, ahora la guerra es distinta, porque estas son unas sabanas más abiertas, no hay bosque. Entonces, Estados Unidos y Occidente están dotando de armas especiales a Ucrania, armas que le van a hacer un hueco duro a Rusia, aunque esté en áreas ocupadas, porque esa guerra no es verdad que el día 9 de mayo va a decir el señor Putin, bueno, ya nosotros tenemos tomado todo el este y todo el sur de Ucrania, lo que antes era de Ucrania en el Mar Negro ya nosotros lo tenemos y ya todo eso nos pertenece y tenemos dividida Ucrania. Eso no es verdad, que eso se va a quedar así, eso se va a seguir peleando ahí, porque el Donbass se estuvo peleando desde el 2008 y esa guerra no cesaba ahí en el este, esa guerra no es verdad que va a cesar. Nosotros dijimos que ese era un factor, el de las armas, y que Estados Unidos y toda Europa iban a liderar ese servicio, ese flujo de armas a Ucrania, para hacer de Ucrania una suerte de Israel, decíamos nosotros para la época. ¿Qué otro factor pusimos? Yo me acuerdo que yo puse que le di énfasis a eso, la inteligencia, la CIA norteamericana, que la CIA iba a estar, diríamos, poniendo al día al ejército de Ucrania o a los mandatarios de Ucrania de todos los movimientos. Porque Estados Unidos, señores, y esas naciones, principalmente Estados Unidos, vigilan el mundo desde el espacio. Pero no solamente que vigilan las imágenes, sino las comunicaciones. Y que todas las comunicaciones rusas iban a ser captadas, que Estados Unidos tenía capacidad de captar todo eso. Y Rusia sabe, porque cuando mataron a Dadayev, que era el jefe checheno de la revolución, de la independencia de Chechenia, Rusia utilizó la tecnología norteamericana, que detectaron una llamada de Dadayev por celular y las coordenadas, no sé yo, de sus satélites norteamericanos le dieron la información a Putin, porque Putin en ese momento era un aliado de Occidente, porque estaba luchando ¿contra quién? Contra musulmanes chechenos, terroristas de Al Qaeda, y entonces Estados Unidos tranquilo, junto con el señor Putin, que se dio el lujo de aplicar a una escuela en Beslan, señores, le aplicaron un gas que mató 186 niños, 343 personas murieron, entre ellos 186 niños. Esa escuela habían 1.100 y algo de personas, 30 terroristas chechenos. Secuestraron a los muchachos y a los maestros. ¿Y qué hizo Putin? Aplicó un gas venenoso, mató 343 personas. Señores, y a tiro y bala, ya ustedes saben, toda la gente muerta y herida, más de 600 heridos. Y los médicos de Rusia le pidieron que le dieran referencias sobre el gas que utilizaron para buscar el antídoto. Lo negó,
porque eso era un asunto de Estado. Yo no sé cómo no lo han usado ahí en Ucrania, porque él sabe que eso lo va a delatar más sobre el genocidio. Y no ha aplicado el gas, pero lo han contemplado. Pero ¿en qué ha basado la inteligencia norteamericana? Le ha ubicado, señores, los principales oficiales, 12 generales han sido muertos. Y hoy lo confesó el gobierno norteamericano. Sí, sí, nosotros le hemos dado las ubicaciones al gobierno de Ucrania para que estos generales hayan sido eliminados por el ejército de Ucrania. Oigan lo grave que es. Pero no solamente lo grave, sino lo efectivo que ha sido la inteligencia norteamericana, que desde el principio nosotros vinimos señalando esas cosas y han ido prácticamente diezmando la oficialidad de esa invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, quiero recordarle a todos los lectores del blog la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana tenemos los ejes de la carreta de la patria. Es la contribución semanal que nos hace el doctor Marino Vinicio Castillo en ese recogimiento que él, diríamos, ese recogimiento reflexivo que él ha tenido todo este tiempo después de la pandemia y más con la ida de doña Sogela, también un vacío sumamente grande, un vacío espiritual, y un vacío ahí, no solamente espiritual, físico, de doña Sogela, su compañera de tantos años, ese eje familiar que fue doña Sogela. Pero el doctor Castillo es un hombre de fuertes convicciones y un hombre con una hoja de vida que ha tenido tantas, diríamos, tantas vicisitudes con esas inquietudes y todo ese trajinar político y bueno, le hacen ser lo que yo siempre he dicho, una memoria viva del país, el doctor Marino Vinicio Castillo. Un hombre de juicio recto, de razón y de palabra. Así que le insto a que lean en su blog La Pregunta, que toda la semana publica en el internet y
La respuesta, desde luego, los domingos. Pues bien, de ese caso, señores, porque a mí me ha llamado mucho la atención, como a muchísima gente, el caso del señor Putin, que tiene defensores. A mí siempre me ha llamado la atención eso, porque por eso digo que esto no es una lucha ni siquiera entre las dos iglesias. Ni la iglesia católica, ni la iglesia rusa ortodoxa, ni la iglesia ortodoxa, ni siquiera, fíjense que la iglesia ortodoxa de Ucrania es la iglesia ortodoxa que dependía de la iglesia ortodoxa rusa, que era la jefa, como se dice, de todas esas iglesias que vienen de Constantinopla, que es el eje de todas las iglesias ortodoxas. Pero más atrás todavía, si vamos a la época de Bizancio, allá en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, es decir, Roma contra Bizancio, luego Constantinopla. Y hay que ver lo que ha sido eso, señores, los años que tienen eso. Pero esa guerra, aunque tiene influencia religiosa, porque Putin y el patriarca Kirill y el patriarca de Ucrania tienen sus divergencias, y el patriarca Alexei, que tuvo antes y que murió. Pero ni eso. Esa es una guerra entre la democracia y la dictadura. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Entonces, ¿cómo es posible que un dictador, un hombre que ha asesinado a todos sus adversarios, que yo le he puesto aquí todos los nombres, a Politkóvskaya, a Nemtsov, a Linivenko, tiene a ese Navalny, lo mandaron a envenenar y salvó a Chepa, como se dice. Un milagro lo salvó. Ha asesinado a Maninsky, bueno, una cantidad, Borisov, qué sé yo lo he citado a todos, le he puesto la cara aquí de todos esos adversarios que lo asesinó. Hoy mismo se han ido asesinando muchísimo, incluso de esos oligarcas. Yo dije aquí la semana pasada, y lo vi confirmado ayer, 2 oligarcas que se habían suicidado o lo habían matado, pero di que era un suicidio junto con la familia. Gente que no podía transferir dinero desde Europa, desde España, por ejemplo, no podía transferir dinero a Rusia, y eso lo puso loco, como se dice. Y se habló de suicidio, pero nadie sabe si ese brazo largo del censor, el brazo largo del gendarme le llegó y lo mandó a matar. El coronel del KGB. Oigan bien. Entonces, ¿por qué yo traigo este caso de nuevo? Cuando veo corifeos, amigos que tiene Putin que lo defienden, gente de comunistas o gente que estudió en la Unión Soviética y defienden a Putin como si Putin fuera comunista. ¿Pero y qué comunista es este? Con todos estos delincuentes que le hemos puesto más de 20 oligarcas delincuentes con superyates de 700 y 800 millones de dólares de costo. Hoy eso es ser comunista. Porque yo decía ayer, señores, los hijos de Khrushchev no heredaron fortuna, porque Khrushchev, los verdaderos jefes comunistas del Soviet, del Politburó, nadie vio, los hijos de Molotov, los hijos de Andropov, la hija de Stalin, Svetlana, esa se fue de Rusia y se fue y se exilió en los Estados Unidos. Pero se fue sin dinero, la hija de Stalin. Y hay que ver el poder que tuvo Stalin. Entonces, Brezhnev tuvo 2 hijos. Galina Brezhneva, porque allá le ponen el apellido del padre, le agregan una A si es hija. Y a los hijos siguen con el apellido del padre. Yuri Brezhnev y Galina Brezhneva, las hijas de Leonid Brezhnev, que nació en Ucrania. Señores, Brezhnev fue un hombre honrado y fue el líder de la Unión Soviética años, aquel hombre de las cejas bien tupidas. Leonid Brezhnev. 2 hijos. Nadie le señala como oligarcas.
Entonces a Putin es comunista. No, Putin lo que es un dictador corrupto y criminoso, protegiendo a 20 delincuentes supermillonarios. No supermillonarios, no, supertrillonarios, porque esos elementos tienen el dinero, todo el dinero de Rusia acumulado. Y como vive este zar, porque yo le voy a decir una cosa, Khrushchev ni Stalin nunca vivieron como vivió el Romanov. Alejandro, el zar Alejandro, no es verdad que Brezhnev ni Khrushchev vivieron como vivió ese señor, pero este señor vive como vivieron eso, el Papa, el zar Alejandro I y el último zar, el señor Putin. Khrushchev, que fue un hombre que tuvo mucho poder en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, sus hijos, Sergei, Rada, Yulia, Leonid y otros más, tuvo como 6 hijos, pero yo tengo esos nombres de esos 4. Señores, los hijos de Khrushchev, nadie ha podido identificarlos como gente que son millonarios. ¿Por qué? Porque esa gente eran honrados, pero este es un delincuente. Entonces, ¿cómo tiene estos corifeos? Esas son las preguntas que yo siempre me he hecho. Y por eso que ayer dije, no, yo tengo que comentar esto, porque esto no puede ser. Bueno, el tiempo, la verdad que ya se me ha pasado, lamentablemente. Yo tenía otros temas, pero este tema me ha absorbido, Mike. Es una realidad. Ahora quería hacer un pequeño comentario al final. Porque ayer vi una ponencia del secretario de Obras Públicas, 644 horas. No hay prioridades. Las circunvalaciones, esas cosas. Yo dije, aquí va a haber en las elecciones, van a poner ese serial de obras. Se van a exigir. Yo hubiera sido el gobierno, le doy prioridad a mis caminos vecinales, esos caminos, esas carreteras de segunda y tercera categoría, que son carreteritas de campo y esas cosas. Y le hubiera dado prioridad a todas esas cosas. Y fíjense la cantidad de protesta y de gente demandando que le arreglen un camino, que los lecheros que no pueden sacar, todas esas cosas que le hemos hablado nosotros. En toda obra pública vive hablando de que están haciendo 644 obras. ¿Con qué la van a hacer? Con recursos externos, con la red vial, el fideicomiso. Pero el fideicomiso no va a caminar, ni va a caminar lo que la red vial si no hay peaje sombra. Porque ¿de dónde van a salir los dineros? La tasa de retorno, dijimos, esa carretera Puerto Plata no va a poder caminar. Entonces el gobierno está como entrampado, decía yo, en esas cosas y con una serie de gente haciendo... Miren ahora, veo Inepre vendiendo huevo a 3 pesos. Eso es un disparate. Eso es una categoría ventorrillera del gobierno. Esa cosa... Inepre no fue diseñado para eso. Inepre fue diseñado para comprar la sobreproducción. Si hubiera una sobreproducción de huevos, se compra. Y luego se dirigen a programas sociales y se vende a precios que no vayan a desestabilizar el mercado. Pero yo no entiendo este negocio. Comprar a 5 para vender a 3. Eso lo más que puede traer es una verdadera ola de reciclaje. Ojalá no le salga eso. Que ya lo vivió el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que quebró a Inespre. Cuando puso el arroz, compraba el arroz a 45 para venderlo a 40. ¿Y qué trajo eso? Lo que se llamó el recirculado del arroz. Hubo varios molineros que quedaron supermillonarios reciclando el arroz con una administración corrupta que hubo en Inespre, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Porque ¿cómo usted va a comprar a 45 al molinero para venderle a 40 al consumidor? No al consumidor, al comerciante. Entonces el comerciante volvía y se lo pasaba al molinero y el molinero volvía y se lo vendía a Inespre. Entonces Inespre compró más arroz que el arroz que se produjo localmente. Explíquenme. Por el reciclado.
un robo al Estado. Yo no pienso que esto va a pasar, tal vez porque el director de INEPRE no tiene aquellas conductas, pero son cosas que se prestan para mal, porque entonces INEPRE está gastando más dinero. Para servir esto, gasta más dinero que realmente lo que le ofrece en ventaja al público. Pues esas cosas no se pueden hacer. Si hay una sobreproducción de huevos, que se compre, INEPRE la compra. Pero no tiene que vender a 3 comprando a 5, porque es que eso es un negocio, que eso no tiene sentido. Y no estamos como para ese nivel de indigencia, no estamos, el país no está así. Los productores lo que tienen que estabilizar la producción, y que la producción de huevos, si el gobierno quiere, puede darle algunas, ya le ha brindado algunas facilidades, y puede brindarle también hasta un pequeño subsidio a los productores de huevos, le da facilidades por vía administrativa para el pago de impuestos, por ejemplo, qué sé yo. Pero ustedes no pueden fomentar un negocio de indigencia en el país, porque ¿qué es lo que va a pasar? Eso lo más que puede generar es una ola especulativa de corrupción entre productores de huevos y un funcionario pequeño, de bajo nivel, qué sé yo, o de alto nivel que pueda haber en esa institución, y puede crear un ambiente de corrupción. Yo no voy a entender. Todas esas cosas son las que hacen que uno tenga que estar, como se dice, alerta. Asimismo, con el asunto este de las exportaciones de carne, que recuerden lo que pasó con los puros, con el tabaco, que quisieron engañar a los consumidores norteamericanos, y a los vegetales orientales por la trazabilidad. Que recuerden todas esas cosas para que después no vengan a pedir cacao. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.